Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Os damos la bienvenida a nuestro podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, el podcast coeducativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Este podcast es el resultado de un proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, dentro de la convocatoria 25-26 de proyectos Innova de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba propuestas orientadas a la mejora de la enseñanza del profesorado, del aprendizaje del estudiantado y de los recursos para la docencia utilizados. Es un podcast impulsado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación GAAF Coeduv Lab, que está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y de profesorado de distintas etapas educativas de diferentes centros educativos con los que colaboramos. Si te interesa la igualdad, la coeducación, el feminismo, las historias invisibilizadas sobre mujeres y los proyectos que cambian la mirada hacia una perspectiva de género, este es un espacio para ti. En este episodio del podcast queremos presentaros a Ana Pérez Curiel. Ana es profesora ayudante doctora en el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y su trayectoria profesional combina la investigación universitaria con años de experiencia como docente en educación primaria y educación secundaria. Precisamente ese recorrido es lo que le ha permitido analizar la educación física desde dentro, entendiendo cómo se construyen y también cómo se pueden transformar las desigualdades de género en el aula. Su trabajo docente e investigador se centra fundamentalmente en incorporar una perspectiva feminista a la educación física, diseñando propuestas que cuestionan los estereotipos, amplían las posibilidades de participación y promueven contextos más inclusivos y equitativos. Actualmente, además, Ana participa en proyectos de innovación educativa centrados en la coeducación y la transferencia del conocimiento. De hecho, ella forma parte del equipo de nuestro proyecto de innovación docente con el que hemos puesto en marcha este podcast Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad en la Universidad Autónoma de Madrid. Ana, para empezar, ¿nos puedes contar qué es este proyecto de podcast y en qué contexto surge? Este proyecto forma parte de la asignatura de Educación Física y Diversidad del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y se enmarca, como ya sabéis, dentro del proyecto de innovación docente que estamos llevando a cabo varias profesoras en la Universidad Autónoma de Madrid. El proyecto Campus Coeduca Gafas para la Igualdad está centrado en el uso del podcast para trabajar la igualdad de género en la formación del alumnado universitario. En el caso específico de nuestra asignatura, el objetivo no era solo generar ese producto final del podcast, sino utilizarlo como una herramienta para analizar críticamente cómo se construye el género en las clases de educación física y secundaria, tanto a nivel discursivo como más práctico. Es decir, no hablamos solo de contenidos, sino como determinadas maneras de enseñar, de interactuar o de evaluar pueden estar reproduciendo determinadas desigualdades de género. ¿Por qué consideras tan importante trabajar la igualdad de género específicamente en la educación física? Qué buena pregunta. Pues para mí está claro, porque la educación física es un contexto especialmente sensible desde el punto de vista de género. No es un espacio neutro, es un momento en el que el cuerpo está en el centro. No hay mesas ni sillas de por medio que generen esa barrera. Y esto implica que las normas sociales sobre lo que se espera de las chicas y de los chicos también se están activando constantemente. Por eso hablamos de cuestiones sobre quién participa más, de qué manera se participa, qué contenidos o qué cuerpos se legitiman, cuáles son los más visibles, los más valorados, qué prácticas se asocian a lo masculino o a lo femenino y qué se espera para
cada uno de ellos y de ellas. Desde esta perspectiva, la educación física funciona como un espacio donde el género no solo está presente, sino que se produce activamente a través del discurso pedagógico y de la práctica corporal. Además, a mí siempre me gusta decir que las clases de educación física son el único momento en el que vamos a poder actuar con todos los chicos y chicas en el ámbito de la actividad física y el deporte para combatir estereotipos. Porque en otras actividades físicas o deportivas el alumnado ya se está inscribiendo o está participando en ellas de manera voluntaria, con lo cual ahí solo van a llegar las personas que se sientan motivadas hacia esas prácticas y van a llegar con una carga de estereotipos determinada. Y son las clases de educación física el único espacio donde podemos intervenir y cambiar esas tendencias sociales. ¿Por qué decidiste unirte a este proyecto para utilizar el podcast como herramienta para trabajar este contenido? La decisión del uso del podcast es parte del proyecto de innovación docente. Actualmente la creación de contenido en redes pasa muchas veces por este recurso y vimos estudios que avalaban el potencial educativo del podcast. Además, nos permitía algo que consideramos que es clave, que es obligar al alumnado a tomar una posición sobre estas cuestiones y a tener que argumentarlas. No se trata solo de saber qué es la igualdad en educación física, sino ser capaces de explicarlas, que muchas veces esto nos ayuda a empaparnos de esa posición. Y este formato podcast exige traducir el conocimiento académico a un lenguaje que sea muy accesible, con lo cual, si lo entendemos como parte de que el profesorado no solo reproduce conocimiento, sino que también lo está mediando y lo está comunicando. Ana, ¿y cómo estructuras el proceso para que el alumnado pueda abordar una tarea como la que les has propuesto? Claro, partimos de un alumnado que no es especialista en creación de contenido audiovisual, por lo que para acompañarles en el proceso de aprendizaje diseñamos el proyecto en forma de microtareas encadenadas para que cada una centrase un aspecto clave y se fuesen sumando poco a poco cada uno de ellos. Empezamos con la delimitación del tema, después pasamos a la búsqueda y selección de literatura científica, identificar sus ideas clave, construir los argumentos y después ya elaborar un guión. Y el último paso sería la creación de ese podcast. Esto permitía ir construyendo el conocimiento de forma progresiva y también ir afinando poco a poco la mirada crítica sobre cómo opera el género y sobre todas esas competencias transversales que requiere el uso de bibliografía científica especializada. Estás hablando de un proceso progresivo. ¿Qué papel ha tenido la evaluación en todo este proceso? La evaluación ha sido clave en el proceso. La idea era fundamentalmente que consiguiéramos un proceso formativo, de manera que cada microtarea recibía un feedback en base a unos criterios que estaban directamente vinculados con el proyecto y con la microtarea y que además el alumnado tenía previamente. Pero lo importante de ese feedback es que no era solo técnico, sino también conceptual y ayuda al alumnado a profundizar en análisis de género. Tras cada feedback, el alumnado siempre tenía la posibilidad de mejorar esa tarea, reforzando esa idea de que la evaluación es un proceso de construcción y de aprendizaje y no solo de cierre. Y además, al apoyarse todas las microtareas las unas sobre otras, siempre podían incorporar mejoras a la siguiente microtarea que realizasen. ¿Y qué papel ha jugado la evidencia científica en los episodios del podcast que han creado tus alumnos y tus alumnas? Aquí tenemos otro de esos elementos clave. En temas de género en educación física es muy fácil apoyarse en percepciones, en experiencias personales, pero aquí queremos ir más allá.
Por tanto, el alumnado tenía que localizar investigaciones relevantes sobre el tema que tenían, ser capaces de interpretar esos resultados y utilizarlos como evidencias para sostener los argumentos que después expondrían en el podcast. Esto es básico para que fueran capaces de desmontar ideas naturalizadas, como que ciertas diferencias entre chicos y chicas son normales o atienden a parámetros puramente biológicos, cuando lo normal es que respondan a procesos sociales, educativos y puramente construidos y basados en los roles de género. ¿Podrías contarnos ahora qué tipo de temas han trabajado los distintos grupos para crear estos episodios del podcast? Inicialmente, los temas trabajados parten de un listado que les aportamos en clase, pero siempre había la opción a que los grupos pudieran decidir seleccionar otro tema que tuviera relación con el género y la educación física. De los temas que se abordan finalmente son 6. Uno es más genérico, sobre los estereotipos más presentes en las clases de educación física. Otro versa sobre cómo la organización, ya sea patio, los espacios en educación física, los agrupamientos, tienen una influencia basada en roles de género. También abordamos todos los estereotipos y problemáticas que rodean a la menstruación en las clases de educación física. Después tenemos cómo los contenidos tienen una influencia desde el punto de vista de la igualdad de género, y ya veremos cómo este grupo lo ha orientado hacia un tema muy particular, que son los deportes alternativos. Y luego tenemos los modelos pedagógicos, que están muy presentes actualmente en educación física, y cómo la igualdad de género a través de esos modelos pues tiene unos resultados u otros. Y el último grupo es un grupo que eligió su tema fuera de la lista y que decidió hablar sobre las problemáticas y soluciones del colectivo LGTBI en las clases de educación física. La verdad, Ana, es que es súper interesante todo, pero me gustaría saber qué aprendizajes tú destacarías que ha obtenido el alumnado tras este proceso de creación de episodios de podcast. Destacaría 3 principalmente. Primero, como el nombre del proyecto indica, han aprendido a leer la educación física con gafas de género, con esa perspectiva, a identificar dinámicas que antes pasaban para ellos y para ellas quizá desapercibidas. Después han desarrollado la capacidad de argumentar con evidencia, algo que es fundamental para cualquier ejercicio profesional. Y por último, si lo pensamos bien, hay muchísimo contenido que trabajar sobre educación física y roles, estereotipos de género, y sería difícilmente abarcable en una asignatura. Pero todos los temas tienen algo en común, ¿no? Y es que nos ayudan a entender que la práctica docente no es neutra, sino que contribuye a producir determinadas formas de corporalidad, de relación con el género y, por tanto, con esta asignatura. Ana, ¿y cuáles crees que han sido las principales dificultades con las que se han encontrado tus estudiantes o incluso tú misma? Bueno, una de las principales dificultades, yo creo que nos puede sonar a muchas personas, ha sido sostener el análisis riguroso sobre el género en educación física, ya que en algunos casos sabemos que el alumnado utiliza la IA y eso les ha llevado a incorporar ideas complejas que quizá no terminaban de comprender, y eso les lleva a discursos a veces muy generales o poco conectados con la práctica o con evidencias que no siempre terminan de interpretar bien o de profundizar en ellas. Y luego, algo que yo creo que es evidente pero que han salvado bastante bien, y es que a nivel comunicativo no son especialistas en esos contenidos audiovisuales, y la naturalidad de la grabación pues siempre se ve a lo mejor un poquito mermada, pero lo han hecho increíble en este punto.
Y ya para terminar, Ana, ¿cómo recomendarías escuchar estos episodios de podcast realizados por tus estudiantes? Lo primero es tener en cuenta que el alumnado ha adoptado roles. Es una de las cuestiones que les pedíamos, que fuesen originales a la hora de exponer el contenido. Entonces, suelen indicarlo, ¿no?, al principio del podcast. Sí, hay personas que hacen de profes en activo, personas que entrevistan, otras personas que han decidido que van a ser especialistas, investigadores o investigadoras en un tema. Pero no deja de ser un papel en el que están actuando. Por lo tanto, os invitaría a escucharlos entendiendo que son ese resultado del proceso de aprendizaje. En cuanto al orden, los hemos colocado desde los aspectos más generales a los más concretos, pero en realidad se podrían escuchar de manera independiente y eligiendo cada uno o cada una los temas que más os puedan interesar. Y para terminar, todos los podcasts están basados en evidencia científica, por lo que yo creo que es una gran oportunidad para cuestionar la educación física con otra mirada. Además, cada podcast plantea de una manera o de otra cómo determinadas prácticas pueden estar contribuyendo a reproducir desigualdades de género. Y bueno, pues queremos que sea una puerta abierta a pensar en alternativas más inclusivas y más conscientes. Muchísimas gracias, Ana, por este trabajazo. Enhorabuena a todos y todas tus estudiantes y nada, os recomendamos que escuchéis todos los episodios del podcast que vienen en este bloque temático y disfrutéis de ellos. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta aquí en el episodio de este podcast Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad. Ojalá este episodio nos ayude a seguir cuestionando, aprendiendo y construyendo una educación más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Nos podrás seguir escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces, ponte las gafas violetas y sigue mirando el mundo con otra perspectiva. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver.